Buenos lunes del doctor Juan Ramón de la Fuente, ex rector de la Universidad Nacional Autónoma de México, coordinador del Seminario de Estudios sobre Globalidad de la misma UNAM y presidente del Consejo del Aspen Institute Capítulo México. Querido Juan Ramón, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Hola Joaquín, buenas tardes. Qué gusto saludarte. Igualmente, a toda tu audiencia. Igualmente, querido Juan Ramón, adelante. Oye, pues mira, esta mañana en mi columna del Universal compartía yo algunas reflexiones que me parecen importantes sobre esta declaración que hizo el presidente Trump la semana pasada de declarar una emergencia sanitaria en relación a la grave epidemia que traen los Estados Unidos de consumo de opioides. Y bueno, cada vez que un presidente de Estados Unidos hace una declaración formal en relación a este tema, debemos de atenderla con mucho cuidado, porque la última vez que ocurrió hace 45 años, Joaquín, fue cuando el presidente Nixon le declaró la guerra a las drogas, y todavía seguimos pagando las consecuencias en México de esa declaración. En efecto, nosotros aquí, sobre todo los últimos dos gobiernos, el actual y el anterior, se tomaron al pie de la letra esa declaración de guerra, y la guerra que tenemos nosotros aquí en este país contra las drogas, que vamos perdiendo a todas luces, por supuesto, con más de 200,000 muertos y 30,000 desaparecidos. Entonces, ahora Trump no declara la guerra, dice, esta es una emergencia de salud pública, lo cual tiene muy descontento a una porción importante de sus seguidores, porque él les había dicho que lo que haría era declarar una emergencia nacional. No fue así, y en consecuencia no trae recursos ni un programa que esté especificado, por lo menos hasta ahora, de qué es lo que pretende hacer o cuáles son los objetivos de esta emergencia de salud pública. El tema es muy complejo, y en Estados Unidos está teniendo costos en efecto muy altos, Joaquín, muy altos. Fíjate que la cifra histórica de muertes por el abuso y la sobredosis de opioides en los Estados Unidos compite con la cifra de los soldados muertos en la guerra de Vietnam. Así es. De esa magnitud, o sea, sí, realmente para ellos es un gran problema. Y en los últimos años, Joaquín, la escalada que ha tenido esta epidemia es equivalente a la que se observó con el problema del VIH-Sida, lo recordarán, en la década de los 80s y 90s del siglo pasado, antes de que aparecieran los medicamentos antirretrovirales. Entonces, hay algunos estudios epidemiológicos que han estado comparando en tasas de mortalidad, cómo se compara la mortalidad por opioides y cómo era la mortalidad por SIDA antes de que aparecieran los antirretrovirales, y son muy parecidas. Bueno, estas comparaciones son importantes para darnos cuenta la magnitud del problema. Si sí traen un problemón marca diablo. De acuerdo a las cifras oficiales, el último año registrado, 2016, se murieron 64,000 personas en los Estados Unidos, que es el equivalente a 175 personas al día. Esa muerte en un año son más de los soldados muertos en Vietnam. Así es, y desde luego bastante más de los muertos por accidentes de tránsito, por ejemplo, ¿no? Que no llegan a 40,000, rayan en los 40,000. Entonces, bueno, ahora, ¿por qué se viene acelerando y escalando el proceso? Porque han surgido, Joaquín, drogas sintéticas muy potentes. Cuando hablamos de opioides, estamos hablando de drogas sintéticas derivadas del opio, que son, en el caso del fentanilo, que es la que, digamos, más se ha mencionado por buenas razones, porque tiene un índice de letalidad muy, muy alto. Se supone que es la que fue responsable de la sobredosis de algunas personajes famosos, entre ellos Michael Jackson, porque es una droga que, para que se den una idea, es 50 veces más potente que la heroína y 100 veces más potente que la morfina. Entonces, bueno,
pues es una droga en la que si te pasas unos cuantos miligramos, puedes tener una sobredosis accidental, no necesariamente una sobredosis intencional. Bueno, pues las muertes por sobredosis del fentanilo en los últimos 3 años aumentaron 540%. Fíjate nada más. O sea, el problema es muy grave. Ahora, ¿dónde entra México en todo esto, Joaquín? Ese es el punto. Yo tengo la impresión de que todo esto ha sido una argucia de Trump para decir las drogas que están matando norteamericanos están entrando por México y en consecuencia tenemos que endurecer nuestras leyes migratorias y el muro sí es necesario porque nos va a ayudar a contener este tráfico de opioides que mayoritariamente viene de México y que está matando a una proporción importante de estadounidenses. Es decir, está viendo, como diríamos aquí en México, la paja en el ojo ajeno, porque en efecto habría que reconocer que en lo que se refiere a heroína, una proporción importante viene de México. El fentanilo no, Joaquín. La mayor parte del fentanilo viene de China, que llega a Estados Unidos. Pero una porción muy importante de heroína, que también tiene lo suyo, a pesar de que no es tan potente como el fentanilo, sí viene de México. De hecho, en Estados Unidos se estima que hay del orden de 600,000 personas con grados diversos de adicción a la heroína. Es decir, es un volumen muy, muy grande y va creciendo entre los adolescentes, ya no digamos entre los jóvenes, entre los adolescentes. Cerca de 30,000 adolescentes la probaron por primera vez en el último año. Entonces el problema de la heroína también es real y entonces es donde él justifica el endurecimiento de sus leyes migratorias, la construcción del muro y en una de esas hasta salpica la ya de por sí muy debilitada negociación del TLC. Yo tengo la impresión de que al no haber dado un programa específico, al no haber dado cifras de financiamiento para su emergencia sanitaria, lo que está haciendo básicamente el presidente es decir, aquí traemos un problema grave, otra vez con los bad hombres, ¿no?, de México, que están introduciendo opioides a Estados Unidos y matando norteamericanos. También sería muy importante recordarle al señor Trump que si en efecto hay una porción importante de heroína que viene de México, bueno, pues su país trae un problema muy grave. Hay 20 millones de estadounidenses que representan casi el 10% de su población mayor de 12 años con un problema de uso de drogas. 20 millones. Los laboratorios que producen analgésicos contra el dolor, incluyendo los opioides, los anuncian de manera totalmente libre, sin ningún tipo de control sanitario en la televisión, y los Estados Unidos se han convertido en el principal consumidor de opioides, Joaquín. Cerca del 90% de todos los opioides que se producen en el mundo los consumen los estadounidenses. Entonces, bueno, creo que el problema tendría, por otro lado, un potencial formidable, y es con lo que termino la reflexión y con una propuesta. Me animo a hacer una propuesta porque veo que las cosas no van caminando bien. Estados Unidos le está sacando raja inclusive a este problema grave de salud para endurecer su relación con México, y veo que la respuesta de México es, en el mejor de los casos, tiene pocos efectos, porque lo que yo he escuchado que dice la Secretaría de Relaciones Exteriores es, bueno, a nosotros nos interesa mantener la relación en el plano de la corresponsabilidad. Está bien, pero creo que hay que ir más allá. Yo creo que sería un buen momento para tomarle la palabra a Trump y decir, vale, vámonos juntos para atacar este problema gravísimo de salud que también nos afecta a nosotros. ¿Por qué no vamos invirtiendo más recursos en programas de tratamiento? ¿Por qué no vamos desarrollando modelos que sean compartidos para ver cómo reinsertamos socialmente
a los adictos. ¿Por qué no le metemos más dinero a la investigación, Joaquín? Que es la que puede darnos una solución en el mediano plazo. Hay en México y en Estados Unidos proyectos de investigación para el desarrollo de vacunas que permitan atenuar los efectos de los opioides en el cerebro de las personas que los consumen. Estos proyectos de investigación que ya están en marcha podrían acelerarse si hubiera recursos conjuntos de los Estados Unidos y de México. Y entonces, en lugar de estarnos echando la culpa o de estar orientando todo el problema hacia el fortalecimiento, el endurecimiento de las leyes migratorias, le dedicamos un poco más de recursos a la investigación científica, al tratamiento, a la prevención, a la educación, a la rehabilitación, y a lo mejor ahí podríamos tener una nueva forma de colaboración con los Estados Unidos. En el Instituto Nacional de Psiquiatría en México hay un avance importante en proyectos de vacunas contra los opioides. Están trabajando los investigadores mexicanos de manera coordinada con investigadores norteamericanos, están colaborando con el Instituto Nacional de Abuso de Drogas de los Estados Unidos, que también dirige allá una mexicana, la doctora Nora Volkow. En fin, creo que no es ingenuo pensar o sugerir que movilicemos al sector académico para ver si podemos encontrar que esto que parece ser el inicio de una nueva confrontación de los Estados Unidos con México, por esta razón, que es una razón de salud pública real, puede convertirse en un nuevo mecanismo de colaboración. Ahí dejo pues esta idea como algo que ojalá la puedan retomar sectores académicos. Desde luego los de México están puestos para hacerlo y ojalá también encuentren eco en algunas instituciones académicas norteamericanas que vayan más allá de las que dependen de manera directa del Departamento de Estado, que parece que está enfocándose únicamente en ver cómo nos echan la culpa de este gravísimo problema que mata a mucha gente y que sí nos debe de preocupar a ambos países. Gracias, querido Juan Ramón, te mando un abrazo y que estés muy bien. Buenas tardes y nos vemos la próxima semana. Así es, hasta el próximo lunes, porque hoy es lunes del doctor Juan Ramón de la Fuente, ex rector de la Universidad Nacional Autónoma de México, actual coordinador del Seminario de Estudios de Globalidad de la misma UNAM y presidente del Consejo del Aspen Institute, capítulo México.